Pues bienvenidos a este webinar, la importancia de la línea de denuncia en Integrity Line, que es el sistema de denuncia anónima de irregularidades más confiable. Tenemos hoy una excelente presentación. Muchas gracias a los que me contestaron en el chat, que todo se escucha perfectamente. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar. Al final de la sesión vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si pueden, por favor, durante la sesión ir escribiendo sus preguntas en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas, podemos darle seguimiento al final de la sesión. Como lo dije, nuestro tema de hoy es el Integrity Line, sistema de denuncia anónima de irregularidades más confiable, facilitando el éxito sostenible de tu negocio. Contamos con dos personajes y un invitado especial, el doctor Milton Rosario, que nos va a presentar, Senior Partner de The OD Consulting Group, y un invitado especial que es Alan Higgins, es CEO de Boston Medical Consulting Group. Bienvenido, Alan, bienvenidos, Milton, muchas gracias. Y yo los dejo con Milton y damos inicio a este webinar. Muchas gracias, Carla, y buenos días a todos. Es más que un placer tener la oportunidad de estar en esta mañana con ustedes. Hoy vamos a tener un webinar muy interesante y fíjense que hay una importancia bien importante cuando hablamos de tener organizaciones transparentes, de tener organizaciones alineadas, de tener el grupo completo totalmente engaged y obviamente persiguiendo lo que es el propósito y la visión de las organizaciones. Cuando eso no ocurre, entonces tenemos situaciones como la que estamos viendo en pantalla. Como ustedes recordarán, el famoso caso de Theranos, que fue este grupo que estaba revolucionando la toma de muestra y donde recientemente esta persona que está en pantalla, Elizabeth Holmes, en un caso salió culpable en los Estados Unidos, creo que fue en noviembre o diciembre, pero más allá relevante de eso, tuvo una pérdida de más de $9,000 millones para los inversionistas. Recuerdan hace poco una gerente de producto de Facebook, como explicó cómo la organización manejaba los datos de la organización, que provocó una pérdida también multibillonaria de más del 20% precisamente en la organización. Y recordarán el caso de emisiones de Volkswagen, donde algunos ejecutivos estuvieron presos, el CEO perdió el empleo, además de una multa millonaria y muchísimos casos más. ¿Cuál es el denominador común de todos esos casos recientes que le estoy demostrando en pantalla? Bueno, la pérdida de los accionistas conoció a través de que alguien hizo un comentario, hizo una denuncia anónima para que precisamente pues eso no ocurriese. Y aquí lo relevante es la importancia que tiene este tipo de proceso que vamos a estar hablando en el día de hoy, para que nos aseguremos que tengamos organizaciones saludables, los accionistas tengan una rentabilidad sostenible, se mantengan las condiciones de empleo y se mantengan las condiciones para reinversión en las organizaciones. Por eso es parte de la gran importancia entre muchas otras más. Bueno, pues con mucho orgullo le presentamos esta nueva herramienta que The OD Consulting Group comienza a representar en México, en donde vamos a poder darle acceso a muchas organizaciones en este sentido. De hecho, el EQS Integrity Line es el sistema más confiable en el mercado de denuncia anónima, con más de 1,200 clientes a nivel global. Son definitivamente la marca reconocidísima en Europa desde el 1909, con un gran proceso de diseño a la medida, disponible en más de 70 idiomas y altamente seguro y regularmente evaluado. Entonces, en cumplimiento con GDPR y otros aspectos más. Lo más importante aquí es que es muy fácil de utilizar, cuenta con un gran apoyo técnico y fácil de implementar también al ser precisamente amigable en su uso. Carla, creo que vamos a tener una situación aquí. En la próxima slide es un video que queremos compartir. Me parece que voy a tener que bajar para activar el audio, que no lo hice. Entonces, permítanme parar de compartir para subir precisamente la presentación correctamente con el video. Un momentito, por favor. Y para que puedan precisamente ver el video que tenemos a continuación para todos ustedes. ¿Ok?
compliance violations are a major risk for any company. Internal leads help you to identify these risks at an early stage. But without sufficient protection, many whistleblowers won't come forward. And avoid reporting channels such as email addresses or telephone hotlines. EQS Integrity Line offers an anonymous, secure whistleblower solution. The whistleblower submits a message via a secure form. They could do this easily using a smartphone or computer. You receive the message directly in the case management system. You can communicate anonymously with the whistleblower should you need to, and the case is then dealt with in the case management system. This ensures that each case always remains in the secure system and only authorized persons have access. The system enables you to easily create reports for management. EQS Integrity Line ensures that you work in compliance with GDPR and that you satisfy regulatory requirements for whistleblower protection. The system can be easily adapted to the size of your company, and more than 50 language options are available. EQS Integrity Line improves your compliance. Arrange a demo now. Bueno, como vieron, pues un sistema pues simple, fácil de usar, precisamente pues donde es una línea segura, confidencial y además de eso certificada. Como funciona es totalmente en línea, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, pues nos permite utilizar toda la tecnología posible para llevar a cabo este proceso. Está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Y obviamente los administradores también tienen la capacidad de manejar todos los casos de una forma centralizada y eficiente. Y esto pues obviamente en servidores totalmente en cumplimiento y con todas las certificaciones de ISO. De esta forma pues está toda la información totalmente protegida. Entonces, a su vez, toda la información, como le vengo diciendo, está pues bajo los más estrictos niveles de encriptación y certificados. Es un proceso totalmente de denuncia anónimo. Pueden usar cualquier dispositivo y en cumplimiento también con lineamiento de accesibilidad en línea, que eso es muy importante en este sentido. Lo importante, y obviamente para nosotros acá en México y Latinoamérica, es una herramienta totalmente multilingüe. Tengo entendido que son sobre 70 idiomas que está disponible, autorizado y con derechos de usuarios individuales. Muy importante, ahora que estamos en el mundo de Big Data, la capacidad de sacar mucha información de análisis y estadístico, pues precisamente para hacer temas, análisis y establecer pues precisamente estrategias internas para fortalecer pues, el cumplimiento en la organización, y al igual que se puede customizar con imágenes corporativas. Esto pues como parte de lo que representa una gran ventaja pues precisamente para todos en la organización. Así que es una herramienta espectacular. La tuvimos estudiando pues un tiempo con el grupo de EQS en Europa, y es una gran herramienta que estamos trayendo al país para que ustedes en las organizaciones pues precisamente puedan tener un proceso totalmente confiable y de la más alta tecnología. Y ahora para continuar los paso con Carla, porque qué mucho mejor hablar de la experiencia de un experto, de un usuario en este sistema. Así que Carla, te paso. Claro, gracias Milton. Para mí es un gran honor presentarles a Alan Higgins, CEO de Boston Medical Group. Alan tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y un MBA del IS. Es emprendedor y mecenas del arte, nacido en Perú y radicado en Londres. Es fundador y presidente del Boston Medical Group, una empresa médica líder especializada en el tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas. En el 2022,
La compañía celebra su 25 aniversario de operaciones en América Latina y Europa, donde cuenta con más de cerca de 200 centros médicos. Alan ha participado como inversionista y gestor en empresas ferroviarias y logísticas y se interesa particularmente en el mundo de las startups. Alan, muchas gracias por tu participación y listos para escucharte. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Milton también. Y un gusto estar acá. Muchísimas gracias, Alan. De verdad que es un verdadero placer tenerte con nosotros y con el grupo, porque está en pantalla, que está asistiendo al webinar, que va a escuchar de tu experiencia. Para ubicarnos, Alan, háblanos un poco de Boston Medical Group y la gran contribución que hace en salud masculina alrededor de todos los países donde se encuentra. Nos encantará escuchar la historia de ustedes. Bueno, te cuento. Mira, la empresa la fundé yo en Guadalajara, justamente en México, hace casi 25 años. El 4 de julio cumplimos 25 años, así que estamos de año de Muy cerca. Exacto. Sí, ya queda cerca. Empezamos en México, luego seguimos la expansión en Argentina, en Brasil, en España, Canadá, Alemania, y Ecuador y Perú, que es donde estamos ahora en 9 países. Es una historia típica de una startup que pues felizmente nos fue bien desde el principio y continuamos creciendo y creciendo y creciendo, y es una empresa pequeña que de repente se volvió mediana. Y una de las razones por las cuales miramos con tanto cuidado el tema del compliance es que efectivamente cuando pues, nos creció la empresa más allá del momento en el cual se conoce por nombre a todos, se hace un poco más difícil el control y la supervisión de la operación. Nos enfocamos básicamente en tratamiento de disfunciones sexuales masculinas. Hacemos disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de deseo, un poco de algunas otras condiciones médicas que son mucho más, más raras, digamos, no son tan comunes. Pero el foco, el centro del negocio básicamente son las disfunciones sexuales masculinas, disfunción eréctil y eyaculación precoz, que es lo que hacemos mayormente. Hemos atendido, alrededor de 1,5 millones de pacientes hasta ahora. Y nada, seguimos ahora con ganas de continuar el crecimiento una vez que está pasando este paréntesis de la pandemia. De hecho, excelente. Tuve la oportunidad de ver la presencia que tienen, especialmente en México, y tienen definitivamente una gran representatividad a través de todo el país y obviamente pues los demás países donde han llegado. Muchas felicidades por ello, porque sabemos lo que conlleva ser emprendedor y lograr hacer todo esto, y que precisamente el grupo haya nacido aquí en México, en Guadalajara. Alan, tocaste algo muy importante. Fíjate que crecimiento y expansión lo acabas de mencionar. Obviamente, yo llevo ya varias décadas trabajando regionalmente por muchos lugares. Sí, siempre es un reto mantener los estándares, mantener pues, que la información esté alineada, mantener de que las cosas vayan como es esperado y no hayan descarrilamientos. ¿Cómo han logrado en esta organización precisamente a través de implementación de como canales de líneas de denuncia, que la organización esté alineada a los estándares que creaste hace ya 25 años próximos a cumplir? Me gustaría decir que los estándares que estamos aplicando ahora son los que teníamos entonces, pero ciertamente no. La compañía evolucionó, la sociedad evolucionó, la legislación ha evolucionado mucho. Yo creo que el primer impulso para un programa de compliance es la preocupación que puede tener uno como directivo de que la responsabilidad por actos indebidos en la empresa puede alcanzarle a uno también. Entonces, ya sé que puede sonar egoísta, pero es una primera medida de protección. Una segunda consideración siempre importante es mantener una empresa ética, con integridad. Otra consideración, por supuesto, es que no hayan actos indebidos que causen un daño patrimonial en la empresa. Entonces, en algún momento, hace aproximadamente 5 años, empezamos con un programa de compliance, primero in-house, luego trabajamos con una consultora en España.
No hemos alcanzado todavía a cubrir todos los países con el programa de compliance porque se cruzó la pandemia, pero habíamos avanzado bastante ya y ahora que está terminando felizmente esta situación, pues comenzaremos con los países que nos faltan. Empezamos con este programa y esta consultora nos recomendó tener, además de el programa propio interno de compliance con una línea pues, interna de compliance, tener una línea externa, que nos pareció que era una excelente idea. En ese entonces se llamaba BKMS, ahora se llama EQS, Pues, Integrity Line. Y, y como dato curioso, les contaré que al principio de la instalación del software, el encargado de recibir las denuncias era yo. Pues estaba tan interesado y tan curioso de saber cómo funcionaba la herramienta y además quería proyectar en la organización quería transmitir el mensaje de que compliance no era un asunto del sector de administración alejado y que lo maneja finanzas y contabilidad, sino era un tema muy importante y central para la empresa. Entonces, decirte que lo implanté por convicción, porque pensé que era muy importante, y además con el mensaje a toda la organización de que es algo en la cual estaba yo tan interesado que pues participaba yo como principal, como receptor inicial de las denuncias. Entonces la plataforma la usé yo, de hecho, ¿no? Ya no, ahora ya tenemos un sistema un poco más descentralizado, pero al principio lo usaba yo. Muy bien, interesante, y eso es parte de la vida del emprendedor, ¿verdad? Que al principio hay que entrarle a todas las partes. Sí, nos metemos a todos, nos metemos en todo, sí, es así. Exactamente. Muy bien, Alan, definitivamente, qué gran experiencia. Fíjate, en los canales de denuncia, una de las mayores preocupaciones de los whistleblowers siempre ha sido, y he tenido que lidiar por muchas décadas también con este tema, los whistleblowers muchas veces tienen la preocupación de la confidencialidad y la seguridad de ellos mismos. ¿Qué va a pasar con mi seguridad de empleo? Y todos estos aspectos. De hecho, sé que, por ejemplo, en Europa acaba de surgir una legislación de protección a los whistleblowers. Latinoamérica todavía necesita mucho camino de desarrollo. Pero aquí lo importante es cómo en Boston Medical Group han ayudado a crear una cultura positiva dentro de cada denuncia. De hecho, esto tiene que ver también con la cultura de la organización. ¿Nos puedes hablar un poco de esa dinámica y cómo es la experiencia interna basado en la experiencia que has tenido hasta este momento? Bueno, lo primero que hicimos cuando implantamos el programa de compliance y la herramienta de compliance fue informar a la gente que los canales de comunicación regulares continuaban abiertos, o sea, que el teléfono continuaba abierto, el email también, etcétera, que son canales no anónimos, pero que si sentían que necesitaban tener la seguridad de un canal que pues protegía el IP del emisor, etcétera, que era completamente anónimo, entonces que contaban con este canal y además nos comprometimos a una velocidad de respuesta rápida, que también es importante, ¿no? Decirles, hay alguien que está escuchando y la respuesta va a ser rápida y vamos a resolver el tema y vamos a mantenerte al tanto de lo que está sucediendo. Ahora, debo decir que al principio el uso no era tan frecuente, porque yo creo que la gente pues tampoco está acostumbrada, de repente entraba y no entendía muy bien cómo hacerlo, qué sé yo. A pesar de que la herramienta no es para nada complicada, ¿no? Es bastante amigable. Pero con el tiempo se fueron acostumbrando. Ahora, felizmente, debo decir yo, tampoco tenemos tantas denuncias. Entonces, no es que, no sé si es una señal de que nos va muy bien o nos va muy mal, pero quiero creer que es una señal de que nos va bien. Entonces, no tenemos tanto tráfico en la herramienta, pero sin embargo tenemos, ¿no? Y creo que lo importante es comunicar, lo importante es informar a la gente que está para eso. Y nos ha ido en general bien, la experiencia ha sido buena. Excelente. De hecho, les recuerdo a los participantes que el chat está abierto para que hagan sus preguntas. Tenemos un excelente expositor que nos está hablando de su experiencia personal en una organización regional que nació en México, que se ha expandido a más de 6 países. Y todas las preguntas que tengan en términos de la importancia de tener una herramienta como esta, pues por favor nos las pueden escribir a través del chat, que al final vamos a tener espacio para preguntas y respuestas.
Muy bien, Alan, muchas gracias por esa aclaración y el hecho de que tengan pocas denuncias, de hecho, habla de salud organizacional, habla de la estabilidad de la organización y eso pues precisamente es algo muy positivo, es un indicador de esos indicadores positivos siguientes que no se miden, pero están ahí y son importantes en la organización. Alan, en relación a gobierno corporativo, en este tema de denuncias, a través de tu cuerpo consultivo, tu consejo de administración y accionistas, al igual que el comité de auditoría, ¿cómo este proceso ha ayudado a desarrollar confianza y tranquilidad de parte de ellos, de los inversionistas en la organización? Bueno, realmente inversionistas no tengo, ¿no? Porque soy socio, pues soy un socio mayoritario, felizmente. Ah, Pero si la Felicidades. pregunta es si la pregunta es si me ha tranquilizado a mí, sí, me tranquiliza mucho saber que tenemos un mecanismo de compliance que funciona, que tiene canales abiertos y que generan confianza en la gente. Em, Luego, al Consejo, felizmente, el Consejo se ha involucrado también. Es un esfuerzo que no es para ellos accesorio ni algo que tenga que ver con el Departamento de Administración. Es algo que es central para nosotros. Y parte de la razón por la cual es central, debo decir yo, es porque el enfoque que le dimos al programa de compliance desde el principio fue que no es un programa de auditoría y castigo, no es el objetivo, que puede darse también, no se descarta, pero el mensaje que le damos a la gente es que todos tenemos un compás moral y a algunos posiblemente se nos pueda desviar de vez en cuando un poco, ¿no? O sea, se nos pone un poquito chueco el compás y nos vamos a un lado. Y si tenemos suerte, tenemos un entorno familiar o de amigos que nos dicen, oye, esto de acá no, enderezate, ¿no? Esto de acá te va a meter en problemas. Pero si la persona no tiene un entorno familiar o de amigos que lo enderecen, digamos, un buen sistema de compliance va a permitir que alguien dentro de la empresa pueda hacer con seguridad una denuncia cuando la desviación es tan pequeña que lo que va a meritar es solamente una amonestación de repente. Y va a ser, Exacto. no va a causarle pues, un cambio drástico en la vida laboral a la persona. Y la idea es esa, ¿no? La idea es detectar las pequeñas desviaciones, cuando son pequeñas todavía, de tal forma que todo se pueda solucionar rápidamente, ¿no? Oye, no puedes, ya le compraste una vez, pues, una papelería a un primo tuyo, ya sé que el precio era precio de mercado, pero eso es algo que no puedes hacer, pero, o de repente sí puedes hacer, pero tiene que pasar por una aprobación de proveedor, ese tipo de cosas, ¿no? Que en todas las empresas se escapan y que empiezan como una cosa pequeña y de repente si no se detectan a tiempo pues crecen y cuando uno las detecta y las corrige pues la persona ya está en la frontera del delito o ya la cruzó, digamos, y ya no queda sino despedirlo y todo. Entonces el mensaje nuestro ha sido, oye, el sistema de compliance nos tiene que servir para detectar pronto las irregularidades y para poder corregirlas rápidamente y que no haya pues daño ni para la empresa ni para la persona. Excelente, y eso crea una atmósfera de confianza por parte de tus colaboradores. De hecho, Alan, tenemos preguntas varias aquí en el sistema. Pueden ir haciendo sus preguntas, por favor, que con mucho gusto las voy a estar compartiendo con Alan para hablar sobre ella. Aquí nos pregunta Manuel. Muy interesante el hecho que el sistema de denuncia tiene dos vías, el prevenir ilícitos en la empresa y el prevenir que la empresa o propietario no sean involucrados en complicaciones externas. Dicen, ¿qué opinión tiene Milton al respecto? Me gustaría preguntarle a Alan esa pregunta, fíjate, ese comentario te lo menciono. Muy interesante el hecho de que el sistema de denuncia tiene dos vías, el prevenir ilícitos en las empresas o wrongdoings y el prevenir que la empresa o propietario no sean involucrados en complicaciones o aspectos internos que al final del día impacten la marca y lo que se ha construido. No, es cierto, ¿no? Y no, no solamente es la marca y el daño patrimonial dentro de la empresa, sino la responsabilidad directa del directivo. Ese es algo nuevo que pues llegó hace unos pocos años, nació yo creo que en Europa y se propagó rápidamente a toda Latinoamérica. Entonces ahora ya uno no puede arguir que uno no conocía la irregularidad y por tanto pues no es responsable. Uno tiene que decir, no, yo no solamente, yo no la conocía, pero sí tenía un sistema
que permitiera que la irregularidad fuera detectada. O sea, fui diligente, digamos, en montar en la empresa un sistema que permitiera que esto se detectara. Que no siempre se detectan las irregularidades, pues en todas partes Claro. es imposible, pero de todas maneras, pero hay una diligencia mínima que uno tiene que tener como directivo para librar la responsabilidad. Y concurro contigo, de hecho, es demostrar liderazgo de que, mira, tenemos un canal para que si hay alguna situación que está ocurriendo de forma incorrecta, nos las denuncien. Es como yo llamo estos factores de minimizar las variables de riesgo. No las vas a erradicar nunca, pero las minimiza al tú tener un canal de información. Fíjate que aquí tengo otra pregunta interesante del amigo Carlos Trujillo. Saludos, Carlos. Y la pregunta que él hace es algo muy relacionado, de hecho, lo correlacionó también cuando estuve en el mundo corporativo, que esto era algo bastante común que ocurriese. Y él dice, buen día, estimado Milton, una pregunta al expositor. ¿Cómo coordinar para que la línea de denuncia no se convierta en un buzón de quejas y de temas administrativos y otra como evitar que sean anónimas para contar con evidencias y poder tener comunicación con el denunciante? Bueno, mira, en cuanto a lo segundo no lo puedes evitar, ¿no? Tú comunicas que no es una línea de quejas y no es una línea, no es una línea de chismes, pero la tienes que dejar lo más abierta posible y efectivamente un buen volumen de lo que recibimos son quejas que no ameritan una denuncia de compliance, pero igual hay que responderlas, ¿no? Y si entendí bien, la pregunta es cómo mantener anónima la comunicación con el... Sí, con el denunciante de forma tal de que si es alguien de auditoría o alguien de recursos humanos o alguien de legal que va a hacer la investigación, pues precisamente pueda proceder. El sistema de EQS ofrece para ello, pero si tienes alguna opinión al respecto, nos gustaría escuchar. Sí, bueno, la forma en la cual trabajamos nosotros es, el sistema efectivamente mantiene completamente el anonimato. Entonces, la persona nos envía un mensaje, no hay forma de saber, salvo que la persona acepte no ser anónimo, pero si la persona decide que quiere mantener el anonimato, nosotros recibimos la denuncia, nos podemos comunicar solamente a través de la herramienta con ellos. Y pues los mantenemos informados, le pedimos más información normalmente, porque las denuncias empiezan normalmente, bueno, en el caso de mi empresa empiezan pues con no mucha evidencia, ¿no? Sino simplemente este es el hecho. Entonces lo siguiente es preguntarle, oye, ¿es algo que viste tú? ¿Es algo que te contaron? Etcétera. ¿Tienes forma de darnos evidencia? Podemos, y siempre los invitamos, oye, podemos contactarte, no necesitamos, o sea, no es obligatorio, pero podemos pasar esto a un canal no anónimo. Muchísimas veces el denunciante se acepta y dice sí, perfecto, siente confianza, sobre todo porque siente que se está actuando, ¿no? Se está haciendo. Otras veces prefieren mantener el anonimato. Pero, y eso es, me imagino que tiene que ver con la confianza que uno le inspire a los trabajadores, quién está manejando el sistema de compliance, quién recibe la denuncia. Eso ya excede la capacidad de la herramienta, digamos, no tiene que ver más bien con la forma de comunicación y con la Exacto. confianza que le inspiremos al personal. Exactamente, exactamente. De hecho, hablando de ese tema, aquí tenemos al amigo también Carlos Jiménez haciendo una pregunta interesante. Y de hecho, esto me lleva cuando contestaste al principio de que, obviamente siendo emprendedor, al principio tú como CEO de todo el grupo directamente llegaban a ti, tú las manejabas. Pero aquí él pregunta, una vez llega la denuncia realizada, ¿a quién llega? ¿Auditoría, recursos humanos, al director general? ¿Quién se encarga? Bueno, ahora empecé recibiendo yo todo, ¿no? Ahora tenemos las denuncias con canales cruzados, entonces las denuncias tenemos implantada la herramienta en Colombia, en España, en Colombia, México, Ecuador y Perú. Y están cruzadas las denuncias, digamos, ¿no? Entonces, pues para evitar justamente que el denunciante se siente intimidado si el que va a denunciar es una persona que trabaja en su propia compañía. Entonces, las denuncias de España, por ejemplo, llegan a México. Las recibe el country manager y la encargada de recursos humanos. Las maneja la encargada de recursos humanos, pero el country manager para estar enterado de lo que está sucediendo, para saber que está siguiéndose a tiempo. Y así las tenemos, ¿no? Cruzadas. Es un tema delicado, yo creo, y no creo que haya una respuesta fácil quién tiene que recibirlas, porque a veces el que las va a recibir, sobre todo si la organización no es tan grande, como es el caso nuestro, pues puede haber temor de parte del denunciante de que el denunciado sea amigo de la persona que está recibiendo la denuncia, ¿no?
pero no sé, en mi caso empecé yo, que me pareció que era la forma más fácil de evitar suspicacias, y Claro. luego hicimos esto del cruce y nos ha funcionado bien, eso inspira confianza. No, y excelente, de hecho, y porque precisamente das el modelaje de cómo debe ser de forma correcta. Y esto varía de organización en organización, para Carlos que hace la pregunta. Organizaciones muy, muy grandes tienen sus oficiales de cumplimiento que muchas veces toman esta responsabilidad, a veces en el área legal, a veces un equipo de 2 o 3 personas, como en el ejemplo que nos acaba de dar Alan. Pero más allá de a quién llega, y Alan también tocó esto, quiero reforzar lo que él mencionó, es lo que tú haces con esa denuncia una vez llega. Porque si llega y nadie responde, si llegan y no hacen nada, y llegan y no comunican, definitivamente la gente va a tener desconfianza precisamente en el proceso. Y la clave es la acción, lo que ocurre una vez llega. Esa es la parte más importante, y que obviamente el proceso sea tratado confidencial y de forma objetiva. Eso es muy importante, no lo olviden. De hecho, hay una pregunta aquí que también yo voy a argumentar en ella, pero te la hago, Alan. En su opinión y en la realidad de México, y pregunta Samuel, ¿esta herramienta debe abrirse al personal sindicalizado? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, de repente me pierdo algo en el contexto mexicano, que no entiendo la diferencia entre personal sindicalizado y no Es la, sindicalizado, ¿por qué puede haber, perdón? unión sindicato, los que son de la unión, típicamente. No, pero ¿qué diferencia? Bueno, que de repente se me escapa algo, pero no entiendo la diferencia que puede haber entre un trabajador sindicalizado y un trabajador no sindicalizado cuando una denuncia es una denuncia, Exacto. digo yo, a menos que haya un elemento allí que no termino de entender. Nosotros tenemos nosotros tenemos el personal sindicalizado en México, claramente, está abierto a todo el personal, nunca creo que nos planteamos la idea de si es que había que abrírselo o no abrírselo al personal. Lo que sí nos hemos preguntado es si tenemos que abrírselo o no a los clientes, por ejemplo, a nuestros pacientes. Íbamos a hacer un experimento, justo empezó la pandemia, así que lo detuvimos. Íbamos a hacer un experimento en nuestra clínica de Reforma en la Ciudad de México, informándole a los clientes de que había la posibilidad de un canal de denuncia, si había alguna irregularidad o se habían sentido, qué sé yo, ¿no? Íbamos a probar con eso. Pero a los trabajadores nunca nos planteamos por qué no, pero seguramente la persona que preguntó nos puede ampliar un poco la idea de por qué cree que hay una complejidad adicional allí. No, de hecho, pero diste la contestación correcta. Este tipo de canal es para todo el mundo en la organización. Eso es bien importante que lo tengan presentes. Yo concurro con Alan, donde no debe haber ninguna diferenciación. Irregularidades o actos no correctos que estén ocurriendo vienen por todos los lugares dentro de la organización. Así es que el entorno interno es muy importante que tenga acceso de cómo comunicar. A su vez, refuerzo lo que Alan acaba de mencionar. Ahora con las nuevas prácticas de ISG o ambiente social y gobierno, desde un punto de vista de gobierno corporativo, el entorno es el 360 externo también. Recuerden que lo que se busca es que las organizaciones sean un ciudadano corporativo. De hecho, anoche mismo mencioné este ejemplo, donde ustedes ya comienzan a ver cómo organizaciones importantes toman posturas en situaciones sociales. Y me explico. Todos estamos viendo la lamentable guerra que está ocurriendo en este momento entre Rusia y Ucrania, que comenzó a ocurrir con una empresa, de hecho, británica, BP, British Petroleum, donde se reunieron al fin de semana y tomaron una postura sólida de retirarse de un proyecto en Rusia, el cual va a implicar una pérdida de $2,000 millones. Eso hay que tener coraje, hay que tener courage para tomar decisiones como esa. Y precisamente, pues, hoy se persigue que las organizaciones sean ciudadanos corporativos, y eso precisamente es lo que se trata ESG o ASG en español en estos procesos. Muy bien. De hecho, Oye, y si me permites, perdón, Milton, por favor. acabo de ver una pregunta de José Luis Pérez, con un comentario que decía que lo había abierto a proveedores también, no solo clientes, ¿no? Sí. Y me pareció fascinante ese comentario, y yo no sé si sea el foro apropiado, pero después te pediré los datos de José Luis, y si no, él no tiene inconveniente, le preguntaré cuál ha sido su experiencia, porque me parece fascinante la idea de abrir a proveedores, sobre todo
por el tema de compras, ¿no? Que Claro, pasa sí, a sí. todos. Exactamente. Que eso es tremendo, ¿no? Sí. Siempre representa un reto. Ujú. Por aquí nos pregunta María Quintero de quién debe investigar. Como mencionamos recientemente, típicamente en las organizaciones se conforma un equipo o se le asigna a alguien en particular. Todo depende del tamaño de la organización y la estructura que tenga, ya sea cumplimiento, ya sea legal o ya sea recursos humanos, pero lo importante es la confidencialidad y la respuesta a tiempo. Si lo dejan y lo postergan, pues precisamente no va a ayudar a que las cosas ocurran como debe ocurrir y crear una atmósfera, de una cultura organizacional positiva, una cultura de vanguardia y una cultura incluyente. De hecho, escuchar lo que los colaboradores dicen a todos los niveles y accionar, tener acciones sobre lo que nos están diciendo, eso también es inclusión. No se olviden de ello. Y Patricia Nakagawa nos dice que me parece que la capacitación, el entrenamiento puede ayudar en todo eso. Totalmente correcto. Nos vuelve a preguntar Emanuel, ¿es conveniente crear un grupo o persona enfocada al sistema que sirva como filtro para evaluar la posibilidad de que sea denuncia o queja? Bueno, oye, en nuestro caso no hubo nunca tal volumen como para preocuparse de crear un filtro, la verdad, ¿no? Entonces no, claro, en organizaciones muy grandes de repente ahí sí hay un volumen muy alto y hay que, pero yo creo que no es, bueno, a menos que haya, no sé, depende del volumen, ¿no? No se me ocurre una respuesta, ¿no? En nuestro caso teníamos, pues, cuanto mucho 5 denuncias por mes, por ejemplo, de las cuales yo diría que seguramente el 60% eran quejas y el 40% eran legítimas, algunas de menor cuantía o importancia y otras más relevantes, ¿no? Pero no, pues imagino que hay que manejarlo caso por caso dependiendo de el volumen que tengas. Correcto. De hecho, gracias a todos por los comentarios y preguntas. Tenemos varias preguntas en términos de sindicalizado que ya la contestamos. Al proveedor, ya hablamos de ellos, si es adecuado. Como les dije, la nueva tendencia es que el entorno completo se abre. Como bien mencionó Alan, la experiencia en el área de compras, pues precisamente asegurar la mayor transparencia posible en cuanto a ello. Y entonces, Alicia, te contestamos que abrir a todos los stakeholders es muy saludable. De hecho, ya es muy común que tú veas empresas muy grandes que tienen abierta la línea ética para todo el mundo y la tienen publicada, de hecho, de forma efectiva en su website. De hecho, nos menciona José Luis que incluso se dieron reportes éticos a los representantes. Francisco Javier se menciona que se reciben poco volumen de denuncias. ¿Nos puedes compartir de cada 100%, de cada 100, qué porcentaje son realmente de seguimiento? O por otro lado, ¿cómo cierran las que no hay materia que se pudiera tipificar como delito? ¿Qué volumen de colaboradores manejan para dimensionar? Bueno, de un punto de vista de la herramienta no tiene limitaciones. Puede ser una empresa muy pequeña, pyme, o un grupo de personas, hasta miles de personas. Porcentualmente, eso es un dato que yo te diría no es tan relevante. Lo que sí te puedo decir es que a mayor quejas de cumplimiento, mayores problemas internos tiene la organización. Hay una correlación directa. Entonces aquí el punto es que si una organización tiene un alto volumen de quejas éticas, pues hay que ir a indagar internamente cuáles son los procesos, cuál es la cultura, cuáles son los estilos de liderazgo que imperan, quiénes son los líderes, porque ahí es donde nacen muchas de estas cosas. Entonces no se puede ver así muy transaccional de una forma estadística en este sentido, pero es una pregunta interesante pues para que se dialogue sobre ella. Vamos a ver aquí, tenemos otras preguntas. También nos traen el aspecto de sindicalizado, sí, es muy importante. También nos siguen hablando pues de la importancia de que se integren a clientes, colaboradores, proveedores y terceros de forma definitiva. Alicia nos pregunta, ¿se abre entonces de forma gradual primero empleados y cuando se tiene ya el proceso claro se abre a otros o se debe abrir para todos al mismo momento? ¿Cuál es la experiencia o recomendación al respecto cuando se implementa el canal de denuncias éticas, Aaron?
Pues mira, yo estoy en proceso de aprendizaje ahora, ¿no? Voy a tratar de hablar con José Luis Pérez, que amablemente me dejó su teléfono ahora, porque nosotros solamente la abrimos internamente y pensábamos que teníamos que abrirla para clientes y proveedores, pero nunca llegamos a eso. Pero me interesa escuchar la experiencia o la tuya, Milton, que debes saber mucho del tema, ¿no? ¿Qué cosa es Sí. lo que se hace, cómo se comunica? Sí. De hecho, totalmente. Yo soy fiel partidario y así es que lo he implementado. En muchas ocasiones he tenido que implementar esto, este tipo de herramientas que honestamente son muy, muy buenas para asegurar, pues obviamente, el retorno de la inversión en las organizaciones. Y yo soy fiel partidario de que se abra el 360 y se comunique consistentemente, obviamente, como cualquier otro posicionamiento o iniciativa en las organizaciones se hagan las comunicaciones y que proveedores, clientes, sociedad conozcan de que ante situaciones de baja transparencia o irregulares, la organización tiene un canal de líneas abiertas pues, para recibir confidencialmente su denuncia anónima. ¿Okay? Y obviamente en herramientas tan potentes y tan poderosas como esta EQS también pues tiene una respuesta, una retroalimentación de lo que está ocurriendo y cómo se está dando el caso. Nos preguntan si el webinar va a estar grabado. Sí está grabado, va a estar publicado en la página de YouTube. Así que vayan a la página de esta tarde, de la página de DoD Consulting Group en YouTube y van a tener el webinar grabado. Tenemos espacio para una preguntita más, Alan. Quería preguntarte, ya hablando a nivel de la estatura del C-Suite que exitosamente representas como CEO de Boston Medical Group, ¿qué mensaje le das a los líderes de por qué sí es bueno implementar y por qué sí es saludable para el éxito de la organización de implementar canales de denuncia anónima? Y obviamente aquí hemos hablado de llevarlo al entorno del 360, no tan solo interno, pero también externo. Bueno, yo creo que todas las empresas, bueno, medianamente sanas tienen canales de denuncia que no son anónimos normalmente. Y yo creo que todos estamos acostumbrados como directivos a recibir quejas constantemente y denuncias también, pequeñas, medianas y grandes, desgraciadamente. Pero lo que hace o para mí la experiencia fue que lo que hizo el canal de denuncias anónimas es permitirme ver lo que estaba sucediendo o las irregularidades que estaban dándose mucho más allá de mi esfera cercana de influencia, digamos. Porque uno tiende pues, a escuchar mucho lo que tiene cerca y de repente las denuncias que estaban un poco más lejos le llegaban al inmediato superior que de repente no tenía claridad sobre cómo manejarlas o pues tenía un interés de amistad o lo que fuera en no manejarlas y no llegaba más allá. Y el hecho de tener un canal de denuncias lo que hace es abrir completamente el panorama. Esa es mi impresión. Y enterarse de que pues una clínica de repente en Córdoba, en Argentina, que está tan lejos geográficamente y además de repente en atención, estaba sucediendo alguna irregularidad, es importantísimo, ¿no? Eso, que la persona en Córdoba, o en el que dice Córdoba dice Vancouver, ¿no? Sienta que tiene un canal que va a llegar además suficientemente alto como para que se le preste atención y de forma anónima, yo creo que abrió bastante la posibilidad de que se detecten más irregularidades en la empresa. Que nuevamente no fueron muchas, ¿no? Pero suficientes como para agradecer tener una herramienta que pues, permitiera enterarnos de lo que estaba pasando. Sí, no, definitivamente. Como bien menciona Alan, en el resumen, todo es ganancia al tener precisamente canales de comunicación donde los colaboradores se sientan en confianza de presentar informaciones que ayuden a tener retorno de la inversión. Y eso pues habla de, número uno, de la fortaleza en la cultura organizacional, la fortaleza de sus líderes, y eso impacta también en el posicionamiento de marca y de organización. Así que esto es algo que definitivamente deben considerar para seguir optimizando sus procesos dentro de la organización. Alan, muy agradecido por tu tiempo. Sé que tienes una agenda muy cargada y estás pues precisamente en muchos frentes y te agradecemos enormemente el tiempo que sacaste para compartir tu experiencia con la audiencia
y las Justo. futuras personas que van a estar escuchando el video. Así que nuevamente, muchas gracias. No, por nada, un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Carla. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Alan. Les quiero recordar que las siguientes semanas tenemos webinars. Vamos a estar hablando el 23 de marzo a las 9 de la mañana Central Time de Integrity Line, la funcionalidad y demostración del EQS y Integrity Line. Es un webinar práctico. Vamos a estar mostrando la herramienta, cómo funciona, cómo se customiza, qué podemos obtener, cómo se ve, cómo lo ven los participantes de nuestra organización. Entonces recuerden, por favor, 23 de marzo a las 9 de la mañana, el facilitador es Rafael Barrios y el doctor Milton Rosario. También, pues les agradecemos muchísimo al doctor Milton Rosario por este webinar, a Alan, nuestro gran invitado, por todo este tema que nos habló acerca de la línea de denuncia y la importancia de tener una en nuestras organizaciones. Alan, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En el chat les compartí las ligas para que puedan estar enterados acerca de las grabaciones de estos webinars que vamos a seguir teniendo y el registro del siguiente webinar, que es el 23 de marzo. Recordarles que The Audi Consulting Group es una firma especializada en talento humano y desarrollo organizacional y estamos en México, en Estados Unidos y en nuestras redes sociales que ya les compartí. Agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes y estamos en el siguiente webinar. Gracias, Milton y Alan. Gracias y buenas tardes, buenos días a todos. Gracias, buenas tardes.